Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Once Ideal. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial, además desde el Estadio de la Rosaleda, con Alfonso Herrero, actual jugador del Málaga Club de Fútbol. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido al Once Ideal. Muy buenas, encantado de estar aquí. También tenemos con nosotros a Eloy Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guille? Pues nada, encantado de estar aquí en directo desde el Estadio de la Rosaleda con todo un protagonista como es Alfonso Herrero para charlar un rato y echar un rato divertido aquí. Un protagonista de lujo porque además se trata del capitán del primer equipo del actual Málaga Club de Fútbol, el guardameta Alfonso Herrero, que nos acompaña ya aquí en directo. Bueno, Eloy, desde un enclave único, desde el Estadio de la Rosaleda, tenemos aquí mano a mano a Alfonso Herrero, a ver si conseguimos meter algún gol. Bueno, decir a la gente que si alguna vez nos miramos, como miramos al frente o miramos hacia el lado, es porque estamos juntos, que Guille y yo creo que es la primera vez que hacemos un directo juntos en la misma sala. Y bueno, la primera vez que yo sepa que se hace una entrevista también en persona. Correcto, sí. Así que no hay mejor forma de estrenarse, no tiraremos tampoco muchas puertas para marcar nada. Nosotros, como hemos hablado, somos gente más tranquila, así que esperemos tener una charla guay y pasarlo bien aquí entre todos. Eso es, pues saludamos a todos los espectadores que nos van a acompañar en esta entrevista exclusiva con Alfonso Herrero, aquí en el Once Ideal, y como siempre también pues vamos a hacer una presentación de nuestro protagonista para que la gente también conozca toda su trayectoria, que es muy destacada. Alfonso Herrero, que como decía es actual jugador del Málaga Club de Fútbol en la Liga Hypermotion. El año pasado fue protagonista directo del ascenso del conjunto blanquiazul, la temporada pasada, desde la primera federación, en este caso la Liga Hypermotion. Está formado en la cantera del Real Madrid y también ha pasado por el Real Oviedo, el Marbella, el Burgos y el Mirandés, hasta recalar en el Málaga, así que una trayectoria muy destacada en el fútbol español y ahora mismo también pues Alfonso viviendo un momento muy dulce de su carrera ya consagrado en el Málaga Club de Fútbol. Tenemos aquí con nosotros en exclusiva en el Once Ideal a Alfonso Herrero desde el Estadio de la Rosaleda. Alfonso, para empezar un poco por tu trayectoria, tu etapa de juveniles la pasas en el Real Madrid, donde llegas además hasta el Real Madrid Castilla. Yo te quiero preguntar cómo se produjo tu fichaje por la cantera del conjunto blanco. Hombre, pues, mira, yo soy de Toledo. Desde pequeño jugaba en un club de allí que se llamaba el Odelot, que, bueno, digamos que en Toledo pues hay dos equipos, ¿no? Está el Toledo, que es el equipo pues de toda la vida allí, ¿no? El Toledo, el mítico. Y luego estaba el Odelot, que era el otro club, que era un poco más escuela y tal. Yo empecé allí. Justo surgió que teníamos un buen equipillo y conseguimos en la liga, no sé exactamente cómo llamarla, porque era una liga de diferentes pueblos y Toledo es la ciudad, ¿no? Pero también jugábamos contra diferentes pueblos. Se jugaba en Torrijos y allí pues conseguí el trofeo como el mejor portero o algo de esto. Y me llamaron directamente para hacer la prueba del Real Madrid. Fue como ya te digo, yo tenía 8 años cuando hice la prueba y me firmó el Madrid al año siguiente con 9. La verdad que, hombre, sobre todo siendo de Toledo, el tema de ir a Madrid todos los días, todo lo que hicieron mis padres y el que ellos tomaran la decisión de llevarme, eso fue súper importante. ¿Y cómo fue tu experiencia en el Real Madrid? ¿En qué dirías que te ha ayudado estar en una cantera como la del Real Madrid para ser futbolista profesional? ¿Qué has aprendido de ellos? Hombre, partiendo de la base que tiene siempre los mejores entrenadores, yo creo, a nivel de formación es increíble estar en una cantera como la de Real Madrid. Además que, bueno, que al final la competitividad que te genera estar en un club como el Real Madrid, estar continuamente rodeado de los mejores jugadores, según vas creciendo vas teniendo diferentes compañeros que con el tiempo se va demostrando que valen para esto y ya te digo, sobre todo ese ambiente de fútbol bien trabajado desde pequeño que te hace, pues oye, ir dándote cuenta poco a poco del sitio en el que estás y valorarlo. Alfonso, en la cantera del Madrid coincidiste con jugadores como Borja Mayoral, Odegaard, RDT, Marcos Llorente, jugadores que ahora son élite del fútbol mundial, pero ¿te acuerdas de alguno que quizá ahora no haya destacado tanto, que no haya tenido una carrera tan exitosa como ellos, que a ti te sorprendiese en ese momento? Bueno, sí, mira, por ejemplo, un compañero mío de siempre, de toda la vida en el Real Madrid era Cristian Benavente, jugador espectacular, con el que era el capitán del equipo. Pero bueno, es que te podría decir mucho, Gonzalo Melero, Alberto Lozano. Tengo muchas personas que han sido compañeros míos que hoy en día algunos han llegado más lejos, otros menos, pero yo creo que a todos nos une ese paso por allí, la verdad que tenemos buena amistad. Bueno, siempre se dice esto de que la cantera del Madrid nutre a muchísimos equipos de España y otro de los
nombres destacados con los que tú coincidiste allí fue Zinedine Zidane. Preguntarte un poco por su incidencia en ti, qué aprendiste de él y cómo crees que te ayudó a desarrollarte como jugador. Bueno, al final Zidane es un... Bueno, cuando estuvo con nosotros era, yo creo que era su primera andadura, verdaderamente. Yo creo que él también se estaba un poco encontrando. El fútbol profesional es bastante diferente a lo mejor al fútbol de formación y en el Castilla también hace falta un poco de formación. Yo creo que esa figura de Zidane era ya solo el hecho de tenerle a Zidane como entrenador te da genera un respeto en el jugador importante, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que... no tuve la suerte de jugar mucho con él, la verdad, las cosas como son, pero ya digo, guardo un buen recuerdo de todo lo que vivimos allí y ya te digo, un buen entrenador me parece sobre todo un gran gestor del grupo. Alfonso, en tu etapa en el Real Madrid Castilla también participas en los entrenamientos del primer equipo, en una época en la que bajo palos estaba Iker Casillas, estaba Keylor Navas y también había futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo, Benzema, Gareth Bale, Toni Kroos, Sergio Ramos. Yo te quiero preguntar cómo fue coincidir con estrellas de este calibre siendo tan joven y además sin haber jugado todavía en la élite. ¿Esto impone mucho? Sí, la verdad que sí. Hombre, tú piensas que llegas allí, estás entrenando con tus ídolos. Verdaderamente, claro, llegas y te das un poco cuenta de por qué el Real Madrid es lo que es y por qué ese salto al primer equipo en el Real Madrid es tan difícil, porque una vez que llegas allí, prácticamente es que juegan otro deporte, ¿no? Yo recuerdo esos entrenamientos de alucinar con algunos jugadores que estás acostumbrado a ver por la tele o que estás acostumbrado a tener, a tenerlos idolatrados y el poder verlos entrenando es una pasada, ¿no? Pero en concreto, por ejemplo, a mí siempre lo digo, lo que más me sorprendió fue Benzema. Benzema era justo además en esa época en la que estaba a la sombra de Cristiano, estaba a la sombra de otros grandes jugadores y no tenía esa importancia que llegó a tener cuando salió Cristiano en Madrid y era una pasada, era un jugador increíble. Y le parece un penalti a Cristiano, ¿no? Si no... Sí, sí, Eso siempre mola contarlo. sí, hombre, es algo que eso yo me lo llevo para cuando me retire, eso lo contaré siempre, ¿no? Que bueno, fue en pues como en cualquier entrenamiento nuestro, que al final se quedaron tirando penaltis y bueno, tuve la suerte, porque eso sí que es suerte, Alfonso, y cuando estás al lado de Iker Casillas y Keylor Navas siendo tan joven, ¿tú cómo te veías entrenando con dos porteros tan legendarios y experimentados como ellos? Pues mira, la verdad que yo me sentía muy cómodo. O sea, tengo muy buen recuerdo de los entrenamientos con ellos porque además el entrenador de porteros estaba William Becky, también estaba Juan Canales, que estaba también ahí en el primer equipo, y Juan Canales había sido mi entrenador de porteros en el juvenil y bueno, durante muchas etapas en el Madrid. Entonces estaba cómodo y además Iker, pues yo le conocía desde pequeño, yo creo que él también me tenía más o menos localizado. Y además a Iker y a mí digamos que el descubridor de Iker, que era Manuel Amigueiro, fue mi primer entrenador de porteros y bueno, y teníamos un poquito eso en común, que era un poquito lo que hablaba con ellos, ¿no? Pero bueno, a mí me hicieron sentir súper cómodo en todo momento, sobre todo en lo que son los entrenamientos de portero, que estamos un poquito aparte. Y luego es verdad que cuando te metes con los jugadores, pues ya es como estar en un parque de atracciones, estás flipando, estás viendo, claro, los jugadores que tú idolatras, pues les estás viendo cómo entrenan y cómo hacen todo, ¿no? No Después de tu etapa en el Real Madrid Castilla, recalas en el filial del Real Oviedo, en aquel entonces en tercera división. Yo te quiero preguntar por qué sales del Real Madrid y qué supuso para ti en ese momento abandonar lo que está considerado como uno de los mejores clubes del mundo. Bueno, la salida del Madrid al final, bueno, se da porque, pues, principalmente porque no jugaba el último año. Yo creo que también mi etapa allí había terminado. Bueno, el Real Madrid, pues obviamente no llegan, ni mucho menos llegan todos los jugadores arriba, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una de las canteras que más nutre de jugadores ahora de España. Tuve la suerte bueno, yo conocí a Fernando Hierro en ese momento iba a ser entrenador del Oviedo y yo le conocía de mi época en la selección, cuando estaba allí Fernando, y la verdad que, bueno, se propuso el ir para allá con un primer año de filial y con 2 años de primer equipo. Y la verdad que salió genial, porque yo estoy súper contento de mi época en Oviedo, estuve muy bien allí y bueno, para mí el salir del Madrid
Hombre, supuso sobre todo un choque de realidad, ¿no? Tú cuando estás en el Madrid puedes ser más o menos consciente de dónde estás. Yo creo que te vas dando cuenta a medida que sobre todo cuando vas madurando, pero no ves la realidad del fútbol hasta que sales, ¿no? Y hombre, a mí me tocó ese primer año que te digo de filial del Oviedo, yo toqué campos de la tercera división asturiana, eso no tiene nada que ver con lo que tengo hoy en día, ¿no? Entonces también son esos momentos de la carrera de uno que te hacen valorar lo que tienes hoy en día. Precisamente en el filial del Oviedo es donde empiezas un poco a crecer, a raíz de tu buen rendimiento, debutas en segunda división, haces tu debut como profesional. ¿Cómo viviste tú toda esa evolución desde el filial hasta debutar como profesional? Pues muy bonita, porque ya te digo, ese primer año podemos decir que fue un poco la prueba de fuego, ¿no? De entrenar todos los días con el primer equipo y llegaba los fines de semana y jugaba en tercera división, ahí en Asturias. Era un momento en el que me sentía muy bien a nivel de sensaciones, porque consideraba en ese momento, o así lo veía, que tenía nivel suficiente como para estar jugando también en tercera división, que iba bien, ¿no? En tercera división, que podía jugar con garantías. Entonces, pues me sentía cómodo, disfrutaba mucho y además, pues bueno, te da tiempo y te da una perspectiva de entrenar con el primer equipo siendo jugador del filial. eh, Te da tiempo a conocer bien los vestuarios, a saber qué es lo que te vas a encontrar en el fútbol profesional, porque al final cuando sales del Madrid estás en cantera y estás con gente de tu edad. Cuando llegas a un vestuario profesional, ahí cada uno es de su casa, cada uno tiene sus historias, ¿no? Y cuando llegas a un vestuario profesional también tienes que saber adaptarte a los vestuarios y ver cómo funciona un club de fútbol profesional. Y ahí ya te digo que fue una etapa bonita porque la disfruté un montón, sobre todo ya tengo ese primer año y luego ya pues empezó la andadura ya en el fútbol profesional. Al siguiente año me dieron la oportunidad de ser segundo portero, con ese primer año estaba Juan Carlos y Esteban de porteros y al siguiente año estábamos Juan Carlos y estuve yo de segundo portero. Y la verdad que ya te digo, esperar el momento, hacer lo que tocaba en ese momento, que era esperar el momento, intentar aprovechar la situación y así se dio, ¿no? Tuve suerte de poder jugar durante algunos años allí y la verdad que fue una época muy bonita. Alfonso, yo estaba presente en la sala de prensa el día que renovaste con el Málaga, con Carlos López también. Me quedé con una cosa que dijiste, que es que tú entendías su situación perfectamente porque también te había tocado su papel de ser segundo portero, que es una posición muy complicada para tener oportunidades. Precisamente en el Oviedo te toca también ser suplente, llega Lunin, tú pasas de jugar a no jugar muchos partidos. ¿Cómo sentiste esa situación? ¿Cómo lo llevaste? Bueno, son momentos en los que yo creo que, pues, a ver, yo lo he dicho siempre, ¿no? Yo me considero un jugador que, o sea, tengo los pies bastante en el suelo porque me ha tocado darme, darme algunos golpes, ¿no? Durante mi carrera, futbolísticamente hablando, ¿no? Y bueno, pues uno de ellos fue esto, ¿no? De verme titular allí en Oviedo, de jugar, de sentirte importante. Bueno, pues a lo que tú dices, ¿no? La situación, al Oviedo se le presentó la ocasión de que fuese el Uni para allá y es algo lógico y normal que los que estábamos ahí bajásemos un escalón, es normal. Y ese año, pues el último en Oviedo fue duro sobre todo porque, bueno, el haberte sentido importante y de repente dejar de serlo, sobre todo siendo joven y a lo mejor no siendo tan maduro, pues no es... Estoy muy contento, sobre todo de que salí de allí habiéndolo dado todo, entrené, obviamente no jugaba, entonces todo lo que era entrenamientos, creo que con los años me ha servido esa época para poder valorar momentos como el que puede estar en ahora Carlos y que yo lo que le digo a él siempre es que tiene que tener paciencia y tranquilidad porque antes o después llega el momento y bueno, obviamente quiero seguir jugando yo, pero bueno, esto es lo que tiene nuestra posición, ¿no? Que joder, en general suele jugar uno. Ya cada vez hoy en día hay jugadores que van cambiando bastante, pero bueno, nuestra situación es así, ya te digo que a veces es un poquito difícil. Yo te quiero preguntar también, Alfonso, por tu salida en el Oviedo, en este caso recalas en el Marbella. En aquel momento militaba en la antigua Segunda B. Entonces te quiero preguntar cómo es el cambio tras 3 años desde el fútbol profesional hasta el Marbella, que en este caso estaba en Segunda B. Y bueno, pues si notaste mucha diferencia o qué supuso para ti, digamos, ese bajar ese escalón en ese momento. Bueno, mira, sobre todo, a ver, hubo varias cosas ahí por medio, o sea, el principal fue el COVID.
que claro, o sea, yo me encontraba en un momento en el que no jugaba. De hecho, hubo gran parte de la segunda vuelta, desde que llegó el Lunin, que no iba ni convocado. Entonces, claro, eso primero no te valorizas como jugador, eh, y acaba el contrato. Entonces, al terminar el contrato, la época del COVID, además, fue una época muy rara, muy difícil, en la que los equipos pues buscaban garantías, y es normal y es lógico. Ya te digo que eh, no, es que lo entendí perfectamente. Entonces me tocó pues dar un paso atrás. Yo creo que eso es uno de esos pasos atrás que siempre dicen para coger carrerilla, y la verdad que lo di yendo a Marbella. Las cosas no salieron bien ese año en lo deportivo, pese a las expectativas que había en un equipo que contaba con jugadores como Esteban Granero y que estaba construido para dar el salto al fútbol profesional. Según tu opinión, ¿qué pasó para que aquel equipo acabara descendiendo esa temporada? Bueno, fueron muchas cosas. Te diría que yo creo que había un equipo que estaba comprometido, un equipo que, o sea, yo tengo un buen recuerdo de mis compañeros, porque en el día a día lo intentamos sacar. O sea, te prometo que lo intentamos sacar, y fue de esos años en los que, echando vista atrás, fue difícil, y es una pena porque lo que teníamos allí, queríamos cuidarlo, eh, nuestro objetivo era ascender, y había tanto presupuesto como jugadores para ascender. Pero bueno, fue un año en el que nada salía, en el que bueno, nos dábamos cada fin de semana otro golpe, y era muy complicado. La verdad que fue un año doloroso. Yo además ese año fui padre, y joder, a mí también a nivel personal me supuso pues se me voy algo por dentro de decir, joder, que también le quiero dar una buena vida a mi familia, a mi hija, y era difícil porque al final pasas de estar en segunda división, descender de categoría, a intentar apostar por un proyecto que a priori era para intentar volver a subir, y descender todavía otra vez, ¿no? Entonces, bueno, lo veía complicado, era difícil, y fue una época dura. Pero bueno, ahí ya te digo, son cosas que a veces pasan en el fútbol. Yo creo que soy de los que piensa que cuando pasan estas cosas no hay que sacar la escopeta y tirar a todo el mundo. Yo creo que esto es culpa de todos. Siempre los jugadores somos los principales culpables de lo que pasa en el verde. Y bueno, ya está. Estos son también aprendizajes que uno tiene. Pese a que no todo salió como esperabas, ¿qué sacas tú en positivo de tu experiencia en el Marbella? Pues mira, lo más positivo que saco es a mi familia, mi hija, mi mujer, que estuvieron conmigo. Eh, y a nivel deportivo, yo creo que es otro de esos momentos que te hacen valorar dónde estoy hoy en día. La situación en la que estoy, yo valoro mucho desde que pasó todo eso en Marbella. Valoro todavía más cuando me han ido bien las cosas. Y para mí es el mayor aprendizaje que puede tener, la verdad. Y después de la etapa de Marbella, vuelves a segunda división, esta vez al Burgos. ¿Cómo se produce tu fichaje y qué recuerdas tú de tu experiencia en el plantío? Bueno, pues mira, cuando yo estuve en el Oviedo, tuve de compañero, Michu fue uno de mis compañeros el primer año. Michu era director deportivo del Burgos en ese momento, y también Julián Calero, que era el entrenador, era el segundo entrenador de Hierro. Y bueno, principalmente era que ellos me conocían. Eh, es verdad que a pesar del descenso con el Marbella, a nivel particular, pues bueno, tenía buenos números. No recuerdo bien, creo que jugué 20 partidos y fueron 11 o 12 porterías a cero. Y bueno, que ya te digo que para mí lo importante siempre es el equipo, y de nada me servían las porterías a cero en ese momento, porque yo lo que quería era que fuera bien el Marbella, ¿no? Pero ya te digo que después me sirvió eso que te decía de haber entrenado bien estando en Oviedo cuando no era titular, y también el hacer mi trabajo en Marbella dentro de mis posibilidades. Yo creo que también me sirvió para poder reengancharme en segunda división. El Burgos venía en una situación en la que acababa de ascender, necesitaba un portero, y yo era la primera opción, pero no como portero titular, ni mucho menos. Yo creo que al final yo me hice ahí un hueco, pero mi papel principalmente era yo creo que de ese segundo portero. Y pese a que allí hiciste una buena actuación, la afición no quedó del todo contenta con tu salida. Primero preguntarte por qué sales del club, y luego qué sientes un poco cuando vas a jugar a Burgos y a cierto sector de la afición te pita. Bueno, ahí es una de esas espinitas que se te quedan en el fútbol. Yo la verdad que en Burgos me sentía súper querido.
fue uno de los momentos, yo creo, a nivel deportivo mejores de mi carrera, donde, ya te digo, venía de haber tocado un poquito fondo y me sentía bien. Entonces, el hecho de haber estado allí, dar un buen nivel, además la gente correspondía, me sentía súper querido. Bueno, fue más una situación que no dependía tanto del fútbol, más un tema de despachos, de agentes, de un poquito de todo eso que no es el verde, que ya te digo, tampoco fue un tema económico, por mucho que se dijese y tal, no tenía nada que ver, era otra cosa, pero ya te digo, yo no, o sea, no me gusta tirar dardos a nadie ni nada. Si algún día tienen que salir las cosas como fueron, pues saldrán, pero por lo menos no saldrán de mi parte. Y ya te digo, para mí fue una espinita, se me quedó una espinita de salir tan mal de Burgos, porque yo me sentía súper querido allí. Pero bueno, luego surgió la oportunidad de ir a Miranda y ya te digo, encantado, porque además el Miranda me parece un club que hace muy bien las cosas, un sitio en el que estuve súper feliz, súper contento y en el que me ha servido para estar ahí de donde estoy. Muchas veces el aficionado entiende que él quiera su club y a veces lo intenta mirar todo de la forma que a ellos les parece, aunque no sepan del todo la realidad. Es un poco peligroso esa parte. Sí. Pero precisamente el enfado de cierta parte de la afición sería porque vas al Mirandés, que es un rival acérrimo del Burgos. ¿Cómo llevas tú esa situación de irte quizá al máximo rival del equipo en el que estaba en ese momento? Bueno, al final era también una cuestión de seguir con la carrera a nivel deportivo, ¿no? A mí cuando me surgió esa oportunidad, eh, ya la puerta de Burgos para mí estaba cerrada por completo. Entonces yo fui a Miranda con todo el convencimiento del mundo, porque a mí el Miranda también me parecía un gran club. Y ya te digo, para mí siempre es importante cuando la gente nos arropa y nos apoya. En este caso me tocó vivirlo desde el otro lado, ¿no? De esa parte más emocional del fútbol. Intenté ponerla un poquito, intenté aparcarlo un poquito, ¿no? Dedicarme a centrarme más en que mi trabajo era el fútbol, pero bueno, tuve un tiempecito en el que me costó, la verdad. Yo creo que también es, pues mira, tío, otra de estas experiencias que te hace entender mejor cómo funciona esto. Pero ya te digo, a mí me dolió salir así de Burgos, pero eso no quita que estoy encantado de mi etapa en Miranda, de luego. Y a pesar de jugarlo todo con el Mirandés, de hacer un buen año, bajas otra vez un escalón, esta vez sí, para llegar al Málaga. ¿Por qué te decides por fichar por este equipo que acaba de bajar a la Primera Federación y que se puede entender como un paso atrás? Bueno, para mí no era un paso atrás. Además, ya te digo que más o menos, o sea, yo, creo que, bueno, yo sí, podría haber seguido en Miranda, pero bueno, el Málaga siempre había sido un club para mí que era un club referente en España. Yo siempre había tenido en mi cabeza que a lo mejor algún momento podía acabar aquí. Y a lo mejor se dieron esas circunstancias que eran negativas para el club, obviamente, que era el que habían descendido. Se dieron esas circunstancias para que yo pudiera venir aquí. Y ya te digo que fue todo muy rápido. Fue una llamada por teléfono, estando yo de vacaciones. Se planteó, yo en ese momento valoraba varias opciones. Y yo creo que pues, lo que sí que daba un paso atrás a nivel de categoría, pero daba un paso adelante en otras cosas, ¿no? O sea, para mí también el tener esa oportunidad de demostrar y de ser partícipe en un proyecto ganador, como yo he considerado siempre el Málaga desde que he llegado aquí, para mí era muy importante. Y la verdad que las cosas han ido bien y espero que sigan así. Seguimos entrevistando a Alfonso Herrero en el Once Ideal desde el Estadio de la Rosaleda y antes de pasar precisamente también a su etapa actual en el Málaga Club de Fútbol, como siempre vamos a hacer un agradecimiento a todos los patrocinadores que nos acompañan en cada entrevista y en cada programa del Once Ideal. Empiezo por la Residencia Universitaria Alfil, que es la mejor opción para alojamiento de estudiantes en Málaga, en Teatinos, en pleno corazón del barrio universitario, a escasos minutos andando de las principales facultades de la Universidad de Málaga y donde os van a tratar como en casa, así que no lo dudéis, ya tienen las plazas habilitadas para el próximo curso 2025-2026, Residencia Universitaria
Hospital y Alfil es vuestro sitio. También un agradecimiento a Lorena Café Restaurantes. Desayunos, comidas, smoothies, batidos, cafés, todo lo que te puedas imaginar y más en Benalmádena, Fuengirola y Málaga. Ahí es donde vais a poder disfrutar de vuestras mejores comidas en la Costa del Sol. En Lorena Café Restaurantes. También un agradecimiento a HC Scholarships, dirigido por Hilario Caro, que os va a guiar, os va a asesorar para que podáis cumplir vuestro sueño de ser deportistas de élite en Estados Unidos mientras lo compagináis con vuestros estudios en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Vais a vivir un auténtico sueño gracias a ellos, así que ya lo sabéis, de la mano de HC Scholarships estaréis más cerca de compaginar el deporte profesional con vuestra carrera universitaria. Un agradecimiento también al campus de fútbol de Adolfo Aldana, que como cada año, y esta es su 22ª edición, se celebra en Soto Grande del 30 de junio al 11 de julio y ya tienen también las inscripciones habilitadas en unas instalaciones espectaculares de césped natural y con grandes leyendas de la liga que os van a acompañar durante este verano para que podáis aprender y disfrutar de vuestro deporte favorito, del fútbol, con el campus de fútbol de Adolfo Aldana. Y gracias también a Cooligan, que es la marca referente en moda fútbol retro, gracias a lo cual los suscriptores de este canal de Twitch del Once Ideal pueden participar cada mes en un sorteo exclusivo para los suscriptores de la mano de Cooligan, con los que podéis ganar una camiseta gratis a elegir del equipo o selección que queráis por parte de Cooligan. Así que ya lo sabéis, gracias a Cooligan, marca referente en moda fútbol retro, patrocinador oficial de esta casa, cada mes podéis participar en ese sorteo y llevaros una pedazo camiseta fútbol retro. Y por último también un agradecimiento especial a Marta Ortega, Proyectos de Decoración e Interiorismo. Gracias a todos nuestros patrocinadores y anunciantes que nos acompañan en cada entrevista y en cada programa aquí en el Once Ideal. Vamos a hablar ahora del Málaga, de la actualidad, Alfonso. En este caso también voy a aprovechar que hemos hecho este impasse también para los anunciantes, para recopilar, que me están haciendo llegar mensajes por vía interna de los espectadores que nos están viendo por el chat, muchos de ellos evidentemente malaguistas. Y bueno, ¿cómo te queremos en el Málaga, capitán? Viva San Alfonso Herrero, nuestro porterazo. Vaya porterazo. El Málaga yo creo que te quiere mucha gente, ¿no, Alfonso? Sí, ya digo, joder, para mí es una pasada, tío, porque la verdad que a veces es complicado el llegar a un sitio y que se reconozca tu trabajo. Y bueno, yo qué sé, yo me siento muy identificado, ya te digo, con el Málaga, me siento muy identificado bueno, con la filosofía que tenemos un poquito también en el vestuario, ¿no? De trabajo, oye, de que las cosas a veces, bueno, ya os he contado, ¿no? Algunas historias, a veces salen bien, a veces salen mal, pero el trabajo está ahí. Y yo creo que yo me siento muy identificado con los valores de este club, me siento muy identificado con todo lo que hemos vivido y me siento súper partícipe desde que estoy aquí, de las cosas que se han conseguido, y para mí eso es, joder, es muy importante y como profesional te llena, como persona. Además le estoy dando, pues eso, ¿no? A mi familia aquí una vida que, que es la mejor que le puedo dar, y eso para mí está por encima de muchas otras cosas. Vamos a hablar ya de tu etapa actual en el Málaga, Alfonso. Lo primero que te quiero preguntar es cómo afrontas el reto de llegar a un equipo de una masa social como el Málaga, que el año pasado estaba obligado al ascenso, ¿no? Porque sabemos que el Málaga es un club histórico, con un estadio espectacular, con una afición que está siempre volcada con el equipo, y el año pasado el contexto deportivo era muy duro por ese descenso a la Primera Federación. El Málaga abandonaba el fútbol profesional después de 2 décadas instalado en la élite del fútbol español. ¿Cómo es para ti fichar por el Málaga? ¿Qué te hace optar por fichar por este equipo? Pues mira, un poco lo que decía, ¿no? Que para mí era importante que no tenía miedo a dar un paso atrás a nivel de categoría. Para mí era importante el poder ser importante precisamente en un club grande. Para mí el Málaga siempre ha sido un club grande. Yo lo he considerado siempre un gigante en España joder, para mí que se diese esa situación en la que yo pudiera venir aquí a priori con un rol de jugador con peso, era una oportunidad, ya te digo. Y además desde el primer momento, pues bueno, recibí ciertos galones y yo creo que fue todo surgiendo muy naturalmente, ¿no? Jugando, a base de jugar, a base de tener partidos, el que se me empezase a valorar aquí. Y yo creo que, joder, yo esa unión que siento yo con la gente aquí es algo que me llena un montón, de verdad. Y a pesar de haber descendido y de que el equipo estaba fuera del fútbol profesional, es increíble, pero la Rosaleda seguía registrando entradas de primera división, con una media superior a los 20.000 espectadores por partido, a pesar de estar en la tercera categoría del fútbol español. Yo te quiero preguntar, Alfonso, ¿qué sentiste cuando saltaste por primera vez a la Rosaleda y te encontraste con un ambiente de estas magnitudes? Pues mira, la primera, yo creo que fue en el partido contra el Antequera en casa, puede ser. El Trofeo Costa del Sol, ¿no?
Costa del Sol, ¿verdad? Sí, eso es una pasada, porque es que, bueno, había jugado aquí como visitante, además había vivido momentos difíciles para el Málaga, me había visto tocarlo desde el otro lado, pero llegar aquí, sentir el apoyo de la gente, me parece que es increíble. Además hay una cosa aquí en Málaga que no pasa tanto en otros estadios, es que yo creo que hay un malaguismo joven, de gente muy joven. A mí me gusta un montón ver después de los partidos todos los niños que están en la grada, cómo apoyan, porque al final también ellos son el futuro del malaguismo, ¿no? Y yo creo que se están poniendo unas bases muy bonitas de cara a los siguientes años, de cara a ese sentimiento que yo creo que se ha creado, que no es solo de la afición, yo creo que también está metido dentro del vestuario y que, bueno, ya te digo, para la gente que nos apoya, la verdad que solamente tenemos palabras de agradecimiento porque a veces yo creo que desde fuera incluso no se es consciente de lo importante que puede llegar a ser un estadio que aprieta, porque yo creo que lo hemos visto este año, la Rosaleda ha ganado partidos junto al equipo, pero nos ha dado muchas veces ese plus de energía o de apretar al rival o de ciertos momentos de tensión que se viven en los partidos, nos han ayudado un montón y por eso yo siempre digo que, oye, que esto siga así porque es importante que sigamos apretando. Yo creo que una de las claves de ese malaguismo joven que tú comentas es la juventud de la plantilla también, que son chicos que se han criado aquí desde muy pequeños, que son la espina dorsal del proyecto del año pasado, también gran parte del proyecto de este año. Lo has contado un poco por encima y seguro que te lo han preguntado muchas veces, pero ¿cómo sientes tú un poco tu papel de veterano bueno, veterano, de jugador más experimentado, con más bagaje, que sabe más del fútbol, más de la vida que los chavales que al final pues tienen mi edad, yo me siento también identificado con ellos, pero ¿qué papel tienes tú en esa plantilla y cómo te toma el hecho de tener que ser una de las voces cantantes del vestuario? Pues mira, bien, la verdad que yo soy consciente de mi papel en el equipo. Ya te digo que ese papel que yo he cogido en el equipo lo he cogido de una manera muy natural, pero verdaderamente me siento uno más en el vestuario. O sea, yo creo que nos pasa a todos, ¿eh? A todos los que somos un poquito más experimentados, vamos a decir, en vez de veteranos. Es que el problema es que a Un vosotros... corregido, nada más. Utilizar esa palabra. Se ha dado cuenta. El problema es que a vosotros, como se os acaba esto rápido, con 30 y pico años ya parece... Ya, además que ahora- yo también soy esto muchas veces de coña, pero ese papel, como ha llegado de una manera muy natural, nos sentimos todos los que somos un poquito más veteranos, nos sentimos súper dentro del vestuario. De hecho, muchas veces son los propios veteranos o los experimentados los que me inician las bromas o los que empiezan un poquito así, ¿no? Luego está esa otra parte que es un poco más o si de cuando hay un chaval joven que se equivoca en algo, corregirle, o, bueno, pues temas tácticos que a veces no se dan cuenta. Hay situaciones de partido en las que a veces ese veterano es importante que te eche una mano y que te diga de qué manera llevarlo, ¿no? Muchas veces llevar los tiempos de los partidos es importante, más en esta categoría, y yo creo que ahí es donde está ese papel que tenemos nosotros, pero ya te digo, lo llevamos de una manera muy natural y sobre todo sintiéndonos uno más dentro del vestuario, no ni por encima ni por debajo, ya te digo, en igualdad de condiciones de todo el mundo y, y ya te digo, al final el trabajo de cualquier jugador, juegue el fin de semana o no juegue, es aportar al equipo lo máximo posible para que se ganen los partidos. Y muchas veces se aporta mucho sin jugar. En ese grupo de jóvenes destacan un nombre pues, como Kevin, La Rubia, Antoñito, Izan o Aarón Ochoa. En tu caso, por ejemplo, Carlos López, que también es jovencísimo y tiene un futuro súper prometedor por delante. ¿Tú cómo los ves a ellos, tanto actualmente como en lo que tú crees que pueden llegar a dar en el futuro? Si nos puedes decir ya uno que tú digas, este le veo un talento diferencial, como que desde muy pequeño ya se le nota que tiene ese talento. Y también si crees que tú que has estado en otros clubes, has visto otras estructuras, si crees que es posible retener este talento ahora que hay este auge de malaguismo y que la gente se siente muy identificada con los chavales de aquí. Bueno, mira, los chavales, a ver, me parece una pasada, sobre todo lo he dicho, desde que llegue el nivel de jugadores que salen de aquí. Es un perfil de jugadores que son muy técnicos, jugadores que entienden, yo creo que bien el fútbol y eso es muy importante.
Y creo que el proyecto que hay de cantera en el club es adecuado porque verdaderamente es el camino para retener ese talento, ¿no? Por lo que, bueno, o sea, yo obviamente o sea, he conocido casos de otros jugadores que son de aquí de Málaga, que han salido, que han triunfado en otros clubes. Creo que el primer paso lo está logrando la dirección deportiva. El tener la ciudad deportiva ahora disponible me parece una pasada, O sea, la ciudad deportiva de Málaga es increíble. Y creo que son pasitos que se van dando para eso, para retener ese talento, para que el malaguismo se quede aquí y que pueda ser la base de lo que hay el día de mañana, ¿no? Y ya te digo, hoy en día nos presentamos con un equipo que tenemos niños de 17 años que te están dando nivel de segunda división y eso es algo muy difícil, es algo muy, muy complicado. No te voy a incidir en uno en concreto, pero luego van a meter caña. Entonces, te voy a decir y porque lo piensas así, que todos tienen un gran futuro. Sí, Bueno, sin lugar a todos los que son jóvenes están en el equipo, tienen un gran futuro. en parte es culpa suya lo de que a vosotros tengamos que llamar veteranos, porque sí, claro, si empiezas con 17 años ya es que te dejan... Claro, yo debuté en segunda división creo que con 23. Que una, Eso era lo normal antes. Es que ahora parece, Alfonso, que chicos con 17 años están en el Barça, en el Madrid y en la selección española. Creo que también el negocio del fútbol también está virando un poquito hacia eso, ¿no? Porque también al final cuando sacas talento joven, pues, bueno, genera que haya más movimiento en lo que es el negocio, ¿no? Pero ya te digo que si encima son jugadores de casa y encima son jugadores que lo sienten, que dan un plus al equipo que a mí me parece maravilloso. Y ya te digo que a mí todo lo que me dijeron cuando yo vine aquí se está cumpliendo. Apostaron por un proyecto de cantera y yo creo en ese proyecto y la verdad que me parece que está funcionando. Yendo a la temporada pasada en Primera Federación, Alfonso, en el tramo final del curso pasado, anotas un gol decisivo en el descuento frente al San Fernando, que rescata un punto para el Málaga, un punto muy importante, por cierto, porque certificó la clasificación matemática del equipo a los playoffs de ascenso. Y además ese tanto te convierte en el primer portero en la historia del Málaga en anotar un gol, que eso además es algo que ya nadie te va a poder quitar, ¿no? Entonces, mirando hacia atrás, con la perspectiva del tiempo, ¿cómo analizas la trascendencia de ese gol y cómo te sientes al ser el primer portero del Málaga en marcar un gol en la historia del equipo? Pues mira, yo es que sigo, o sea, está reciente, lo tengo ahí bastante reciente. A ver, ese gol fue un poco una locura porque fue un partido muy malo, por nuestra parte, muy, muy malo. No conseguíamos hacer daño al rival. Hay que decir también, mira, el año pasado la situación del equipo a veces era complicada porque como visitante sobre todo, campo al que íbamos, campo en el que parecía la fiesta de allí, ¿no? Porque todos los jugadores estaban hiper motivados por jugar contra nosotros. Desde el club, muchas veces era el día del club, ¿no? Y había el triple de gente y de afición que en otros partidos. Y eso a veces corría un poquito en nuestra contra. Esa presión también, ¿no? De tener que ganar cada fin de semana porque eras el equipo grande. A veces era complicado. Y ese fue uno de esos días en los que no encontrábamos la manera de hacer bien las cosas. Estábamos haciendo un mal partido. Y la verdad que, bueno, pues subí con más corazón que otra cosa. y bueno, o sea, lo que recuerdo verdaderamente, pues intentar hacer un remate, soy malísimo rematando, rematé con la cabeza y luego medio en el hombro, creo que dio a otro en la espalda y se metió para adentro. Un churro de gol, terrible, lo que pasa es que la imagen parece como parece que está muy bien. Pero bueno, recuerdo el camino de vuelta a la portería porque yo estaba enfadado. Pero bueno, luego ya con el tiempo lo pones en contexto, lo que significó el certificar el playoff. Pues no he metido más goles en mi carrera, no sé cómo se sienten los delanteros, pero es una sensación Marcas alguno más, ¿eh? Tienes que subir a los córner. A mí, yo siempre he dicho que a mí no me gusta tener que subir a los córneres. Sí, eso significa que estás apurado y que se acaba el partido y que vas ganando. Sí, alguna vez se da y ojalá hubiera... No, lo dudo mucho, pero si fuera así, sería una pasada, pero estuvo guay. Sobre todo el recordarlo, me lo recuerdan un montón la gente de aquí. Y oye, también está bonito el hacer una pequeña parte de la historia de un club. Pues, joder, está... Eso ya no te lo quita nadie, Alfonso. Eso no me lo quita, eso me lo contaré yo a mis hijos. Te hacen un penalti, hombre, un día
Ya, es lo que lo tienen los Claro. que saben. Y Alfonso, pese a que el equipo acaba logrando el objetivo el año pasado del ascenso, tú lo comentabas ahora, que erais muchas veces la motivación de los rivales cuando jugabais como visitante, ¿no? Hubo un tramo también en el que la afición del Málaga, ¿no? Vuestros propios seguidores, se pusieron nerviosos por la posibilidad de no ascender, porque estuvo ahí muy en el alambre hasta el último minuto, ¿no? ¿Vosotros realmente desde dentro del vestuario sentisteis que el equipo se podía caer o llegasteis a dudar de que quizá no ascendíais? No, para nada, para nada. Hubo momentos malos, hubo algún momento de tener peores resultados. También fue un año en el que el Castellón y el Córdoba apretaron a muerte. El Castellón fue una pisonadora. Yo creo que ya desde mitad de temporada dejaron claro que sus aspiraciones eran ascenso directo y es que no bajaron el pie del acelerador durante todo el año, ¿no? Y el Córdoba luego lo hizo muy bien, las cosas como son. Entonces, hubo algún momento en el que no estábamos a lo mejor tan bien a nivel de juego, pero nunca tuvimos dudas en el equipo, la verdad. Yo creo que si hay algo que precisamente caracteriza a este vestuario es que no dejamos de creer en ningún momento y el año pasado fue así durante todo el año. A pesar de que haya momentos mejores o peores, yo creo que el momento en que un equipo tira la toalla es cuando ya lo tiene todo perdido y creo que en nuestro caso no, para nada. Para nada. Yendo un poco también a cómo se produjo el ascenso, ¿no? Que llegó de la forma más agónica posible con ese gol de Antonito Cordero en Tarragona en el mítico ya minuto 122. Te pregunto aquí también en este caso, esto se lo trasladamos también, le hicimos esta pregunta a Manu Molina en nuestra anterior entrevista aquí en el Once Ideal. Cuando ibas 2-0 en la prórroga y os hacían falta 2 goles con tan pocos minutos por delante, ¿tú personalmente llegaste a haberlo perdido? Sí, yo creo que todos, ¿no? O sea, todos. Yo creo que cualquiera que estuviera tanto en el campo como, bueno, como en sus casas, mucha gente lo... A ver, la sensación, a mí a nivel personal y de mis compañeros, era de que estábamos metiendo mucho la pata por la situación del partido, porque ellos estaban con uno menos y encima recibimos el segundo gol y era un equipo muy difícil de meter goles porque defendía muy bien. Y, pero al final ya te pones a pensarlo con el tiempo y tal y ese día estaba para nosotros para que se diese así. Hoy justo he visto me ha salido un tuit en el que decía que de las últimas 12 finales de los playoffs de ascenso de primera ref a segunda división, 11 han ganado o han subido los equipos que jugaban de local la vuelta, excepto nuestro partido, ¿no? Son cosas que cuando están ahí es por algo, ¿no? Sí, Y sí. ese partido estaba para nosotros, no sé muy bien por qué, pero bueno, se dio así y la verdad que fueron momentos durísimos. Yo es el partido que más difícil, creo que ha sido más difícil de jugar por la situación de cómo se fue dando el partido de toda mi carrera, pero también el más gratificante, claro. Fue una cosa increíble. Fue tan épico, tan increíble que hubo algunos que no se lo creyeron, ¿no? Y meses después el Nastic decide querellarse contra el árbitro del partido, Eder Mayo, y bueno, y lanzar algunas acusaciones tanto al Málaga como a los mandatarios de la ciudad de Málaga. Tú que lo viviste en el campo, ¿cómo viste realmente ese arbitraje? Porque también hay cosas que se reclaman en contra del Málaga y ¿qué opinión te merece el recurso del Nastic, que está en todo su derecho a hacerlo, pero qué opinión te merece? No, ya lo dije en su momento, yo cuando lo vi me hizo gracia. ¿A quién se le ocurre que puede haber una maña en un partido que se gana en el último minuto dentro del tiempo reglamentario, porque se había añadido el tiempo y no hay ninguna acción en el gol ni en los goles que haya duda bajo mi punto de vista, de que el árbitro pudiera incidir ahí en nada. De hecho, o sea, puestos a ponernos, que echemos un ojo al penalti que no pita nada Roberto aquí en la Rosaleda en la ida. Sí. Lo he hecho siempre, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que la gente que se dedica a la gestión del fútbol se tiene que dedicar a cuidar lo que tiene, que son los jugadores, y no a andar fuera haciendo ruido, que verdaderamente es lo único que considero que están haciendo. Y por terminar este bloque en positivo, una vez que marca Antoñito el gol, volvéis a Málaga, las imágenes en las calles. Yo no soy sospechoso de lo contrario, estuve hasta última hora en el aeropuerto. Eh, ¿Cómo lo sentisteis? ¿Cómo vivisteis vosotros aquello? Cuando te bajas del autobús, Kevin coge también el micrófono, empieza
¿Cómo vivisteis vosotros ese recibimiento y esa euforia de la gente? Pues mira, primero que estuvimos un rato allí en el campo del Nastic, que las cosas como son, eso se portaron súper bien, pudimos estar con nuestras familias, con la gente dentro del campo y, bueno, en otros sitios pues te echan antes, ¿no? Con la rabia a lo mejor de haber perdido, pero ellos no, y eso también hay que agradecérselo. Y estuvimos un buen rato ahí, nos duchamos, yo creo que estábamos todos flipando, no nos lo creíamos ninguno, y nos metimos en el autobús, fuimos de camino al aeropuerto. Se nos hizo larguísimo porque estábamos como locos de llegar a Málaga. Y ya se iba un poquito el run run antes de montar en el avión de cómo empezaba a estar el aeropuerto. Cuando llegamos allí fue una pasada, ¿no? Al final fue por un tema de seguridad que no pudimos acercarnos tanto como hubiéramos querido, porque todos estábamos locos de estar con nuestra gente y de estar con la gente que estaba en el aeropuerto, pero bueno, no pudo ser por un tema, ya digo, de seguridad. Y fue una pasada llegar, ver la gente que estaba allí y todo lo que pasó después. Bueno, salimos, luego al día siguiente teníamos el recorrido con el autobús, fue algo que yo se lo he dicho a todos mis compañeros que no se esperen que si consiguen algo así en otro club lo van a vivir igual, que la única opción que tienen de vivir algo similar yo creo es volver a subir con el Málaga porque lo que vivimos fue muy especial. Yo ya personalmente, de verdad, yo os lo agradezco porque, o sea, no por el ascenso del club como tal, sino por el momento. Yo soy del Málaga desde pequeño, a pesar de que esto no sea lo más periodístico, pero lo viví con mi abuelo y con mi hermano, que era con quien había visto la temporada, y o sea, el momento fue increíble. Y luego ya el resto de la noche con mis amigos, tal, con la gente, fue una cosa que a mí no se me va a olvidar en la vida. Yo creo que es de los mejores momentos que vivió, el mejor con el fútbol sin duda y a nivel personal también uno de los mejores. Entonces, ahora que te tengo delante, yo te doy las gracias porque para mí fue una cosa importante, la verdad. No, ya te lo agradezco que me lo digas, tío. Te lo estás diciendo y me estaba poniendo los pelos de punta, tío, recordándolo, te lo juro. Es que además ese día, mira, nosotros, las familias, en mi caso, yo quería que mi mujer y mi hija fueran para allá. Pero es verdad que todo el ambiente que se estaba generando hizo que se quedaron aquí, que conozco gente, familiares de compañeros que en mitad del partido se fueron a ponerle, a ir a rezarle al cautivo. Fue una locura. Ya te digo que yo nunca he sido un tío súper espiritual ni nada de esto, pero que de verdad pienso que ese día estaba para nosotros. No sé qué es lo que, no sé por qué, pero yo creo que nos lo merecíamos también, porque durante el año habíamos sufrido, habíamos tenido momentos que yo creo que nos llevaron a eso, tío, y hubo momentos que fueron la leche durante el año. Yo es que lo recuerdo siempre, todo el tema de los memes con la afición, de esa unión que había, todos los momentos de jugar en Linares, momentos de jugar en Granada, salidas de llenar estadios, nuestra afición, eso son cosas que no están pagadas. Eso es algo que en segunda división no se puede hacer por restricciones y demás. Y en primera red sí que lo pudimos hacer. Yo lo disfruté como un niño pequeño. Alfonso, ya de regreso de nuevo en la liga, en el fútbol profesional, el equipo tuvo un muy buen arranque esta temporada, con un equipo además lleno de futbolistas sin apenas experiencia en el fútbol profesional, porque el club ha optado por mantener una línea continuista, ¿no? Y por mantener el bloque del ascenso del curso pasado. Entonces yo precisamente te quiero preguntar, ¿qué te parece esa estrategia, esa postura que desde el club se haya optado por mantener el mismo bloque del ascenso? Bien, me parece bien, porque ya te digo que creo que es una manera de continuar con lo que había funcionado. El equipo, sin lugar a dudas, funcionó, conseguimos los objetivos y sobre todo, que es lo que yo creo que llevamos demostrando durante todo el año, mira, con nuestros mejores momentos o nuestros peores momentos, creo que hemos dado la cara en casi todos los partidos. Ha habido algún partido, como por ejemplo, yo soy muy crítico, yo soy la persona más autocrítica del mundo y me gusta mirarme a mí el ombligo y ver las cosas en las que fallamos. Y por ejemplo, pues hay partidos que no podemos hacer como el partido de Albacete, obviamente. Pero si quitas esos pequeños momentos o esos partidos malos de verdad del equipo, el equipo ha dado la cara durante toda la temporada y yo creo que eso es algo que también se transmite y es algo que la gente se siente identificada con nosotros porque, ya te digo, jueguen mejor o peor, al final lo damos todo y yo creo que eso es importante y creo que continuar con el equipo, darle continuidad es bueno en ese sentido. Y a las puertas del tramo final de temporada, ya llegando a la máxima actualidad, el equipo se encuentra fuera del descenso,
a una distancia prudencial del objetivo, digamos, y bueno, podríamos decir que el objetivo, sin estar ni mucho menos resuelto, está relativamente encaminado, ¿no? ¿Cómo afrontáis estos últimos meses de competición? Pues mira, lo primero con muchas ganas de llegar a los 50 puntos, obviamente, que es el objetivo, ¿no? Lo importante a día de hoy es que el Málaga siga dando pasos adelante para poder volver a ser ese grandísimo club que es. Y a partir de ahí, ya te digo, afrontamos los siguientes partidos. Suena un poco atópico, ¿no? Pero vamos viviendo muy partido a partido porque en esta categoría cualquier partido es vital, más en estas alturas de la temporada. Y yo creo que, bueno, el partido este fin de semana ya es un partido vital, pero bueno, con la tranquilidad de que cada vez que salimos al campo, pues confiamos en el que tenemos al lado, que para mí es lo más importante. Ahora ya que estamos con la más pura actualidad, aunque la situación no está para nada clara, porque hay mucho lío con el tema de la sede y tal, parece que Málaga será sede mundialista para 2030. De hecho, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, para quien no lo conozca, ya ha confirmado que la 26-27 se jugará en el Estadio Ciudad de Málaga, en el Estadio Olímpico. ¿Vosotros os sentís más aliviados al saber que la temporada que viene vais a seguir jugando en la Rosaleda? Y aunque quede mucho, ¿cómo crees que puede afectar el hecho de salir de casa para jugar en otro estadio en este momento que el malaguismo está en pleno auge? Bueno, a ver, primero estamos muy centrados en esta temporada, ¿no? Claro. Eso, para empezar, el fútbol cambia mucho de año en año, pero sí que es verdad que, bueno, pues si nos toca salir de la Rosaleda para jugar en otro campo, pues cambiará bastante un poquito el tema de la afición, ¿no? Ese estar arropado cada fin de semana. Pero ya te digo que para nosotros al final tenemos que entrenar toda la semana, jugar el partido y eso hay ciertas cosas que no cambian, ¿no? Pero bueno, a priori no le damos mucha importancia dentro de que bueno, que más adelante, pues cuando toque, pues se valorará como se debe. Otro de los temas es el interés de Qatar Sport Investment, de los dueños del Liverpool, este grupo americano que está detrás de la compra de la propiedad del Málaga. Actualmente, para quien no lo sepa, la estructura del Málaga es un club intervenido judicialmente en el que José María Muñoz es el máximo mandatario, una figura que ha sido criticada muchas veces por parte de la afición, para mi gusto excesivamente, pero ahí ya cada uno. Quería preguntarte primero, ¿se nota mucho la diferencia, o vosotros como jugadores notáis la diferencia entre jugar en un club con una estructura normal y corriente o en un club intervenido judicialmente? Y luego, ¿cómo ha sentado en el vestuario la noticia de un posible cambio de propiedad? Bueno, el tema de la noticia, bueno, se habla, ¿no? Como cualquiera lo hablaría, ¿no? Pero no es algo que nos trastoque demasiado, ¿no? Porque al final nuestro día a día es entrenar, preparar el partido el fin de semana y ahí no tenemos ese run, ¿no? Ya si llega, pues como te decía, ¿no? Se verá qué es lo que cambia. Y luego con respecto al tema de la estructura de club, bueno, obviamente el Málaga tiene una estructura de club diferente a los demás. Eso tiene sus pros y sus contras. Y ya te digo, yo bueno, opino que el club a día de hoy está dando buenos pasos hacia donde tenemos que estar. También creo que, bueno, pues que a lo mejor pues en ciertos aspectos pues también se puede dar un pasito adelante, ¿no? Pero bueno, es una situación complicada y creo que lo importante es que estemos a una, porque verdaderamente si esto se va a resolver judicialmente, no sabemos cuándo va a acabar y si se resuelve por otro lado, quien llegue pues cambiará ciertas cosas, ¿no? Mientras tanto, los que estamos dentro somos los que tenemos ahora mismo a día de hoy el poder o sea, el poder, ¿no? Las ganas de demostrar cada fin de semana y de dejar al Málaga en su sitio, ¿no? Y eso es lo que yo opino, ¿no? Que lo que dentro de lo que esté en nuestra mano es lo que tenemos que intentar ayudar al club. Además de deportivamente, nosotros también hemos investigado un poco tus inquietudes fuera del campo. Actualmente tienes el máster de Dirección y Marketing Deportivo del Málaga y la Universidad de Málaga. También cuentas con nociones de dirección deportiva, grado 1 de entrenador, nociones de scouting. Tienes inquietudes aparte del fútbol y además recientemente se te ha relacionado con el proyecto del Unión Fútbol Club, que no sé si esto es algo de lo que se puede hablar, pero primero preguntarte por este proyecto, que nos puedes contar si es que se puede contar algo,
y luego preguntarte por tu inquietud de fuera del fútbol, si tienes ya, aunque todavía te queden muchos años de fútbol, pero si tienes algo pensado para cuando acabe tu carrera. Bueno, a ver, un montón de preguntas. Era larga esta. No, a ver, sí, o sea, yo tengo, como te decía, a ver, en el mundo del fútbol, a lo mejor no se asocia tanto a los jugadores de fútbol con el tema de estudiar, otras cosas, ¿no? En mi caso, ya te digo que a mí me ha tocado a veces dar ese paso atrás, ver un poquito los toros de la barrera y me han hecho ver dónde estoy, darme cuenta de que esto se acaba rápido y tener otras inquietudes también pues para el día de mañana. Y ya te digo, estoy contento de poder haber hecho el máster. A mí el tema de la gestión deportiva me gusta, es algo que me gusta. Digamos que dentro de todo el abanico de posibilidades que yo veo para el día de mañana, pues, a día de hoy es muy amplio y el día de mañana pues lo quiero ir un poco centrando, ¿no? Pero, pero bueno, ya te digo, sí, o sea, para mí es importante estar en movimiento, hacer cosas, tener un poco algo más allá del fútbol que también me saca y a veces me hace limpiar un poquito la cabeza, me viene bien. Y estar en proyectos como puede ser lo de la Unión, pues también, ¿no? Al final esto es, bueno, es un club de fútbol que lo adquirió una empresa que es la empresa en la que yo soy accionista, verdaderamente, no es más que eso, ¿sabes? No hay que revesarlo por el hecho de que haya otros jugadores o tal, sino solamente es un hub de jugadores y de empresarios que estamos ahí. Tenemos ciertas inquietudes y ciertas necesidades que entre nosotros podemos ir hablando y tal. Y ya te digo que bien, pues estoy contento bueno, de ampliar un poquito mi rango de acción, que pase solamente de entrenar a hacer más cositas. Alfonso, recientemente has ampliado tu vinculación con el Málaga hasta 2028. Yo te quiero preguntar si sientes que has encontrado tu sitio después de haber estado en tantos equipos en tu carrera profesional y también si, como tú comentabas al inicio de la entrevista, ¿no? Pese a que naciste en Toledo, ¿sientes que Málaga es ya tu segunda casa? Pues sí, la verdad que sí. Sí, porque ya te digo, sí, mira, mi hija nació cuando estábamos en Marbella. Eh, Siempre he estado un poquito unido a todo esto desde que nació mi hija y la verdad que cómo llegué aquí el año pasado, todo lo que ha pasado y todo lo que hemos vivido hasta este momento, pues me hace sentirme muy de aquí, ¿no? Y, y sí, para mí es muy importante y el haber renovado aquí en Málaga es para mí es un orgullo y aparte pues a nivel profesional pues ya te digo, te llena, ¿no? Porque se valora mi trabajo y eso no hay nada más bonito Bueno. cuando te dedicas Los a algo. datos además te avalan porque ya para terminar la entrevista, antes de pasar al test, vamos a poner en valor las cosas que ha logrado Alfonso Herrero como portero del Málaga, ¿no? Ya decíamos antes que ha sido el primer portero en la historia del club en anotar un gol. La temporada pasada conseguiste el récord de ser el guardameta con más porterías a cero en la historia del Málaga, empatado con Munir, que lo logró en la temporada 2019-2020. Y también tienes el récord de ser el jugador que más partidos seguidos ha disputado sin perderse ni un solo minuto. Ya esto es un poco más abstracto, pero podríamos decir que eres uno de los grandes ídolos de la afición y de esta nueva generación de malaguistas y evidentemente también pues eres el capitán y uno de los grandes referentes del equipo. Entonces yo con todo esto te quiero preguntar, Alfonso, si crees que estás en el mejor momento de tu carrera y a nivel personal, pues cómo recibes todo este cariño de los malaguistas. Pues mira, a ver, a nivel personal estoy en mi mejor momento seguro. Y para mí eso siempre para mí lo deportivo siempre va muy asociado también a lo personal. Una persona que piensa que cuanto mejor me encuentro yo a nivel personal, mejor estoy a nivel profesional, porque ya no es solamente por mi trabajo, que en el día a día tenemos esa parte física, esa parte un poco más de entrenamientos y tal, también la parte mental, sobre todo en mi posición, la veo muy importante y tengo mucha estabilidad, estoy feliz, estoy en el sitio donde quiero estar y ya te digo, yo estoy muy contento. Bueno, pues ya, Alfonso, para terminar lo que es la entrevista, como te comentaba al inicio, vamos a hacerte un test de preguntas y respuestas rápidas. Eso se responde más o menos en una palabra y luego esto va para redes sociales. Va a ser, digamos, un resumen de 1 o 2 minutos de lo que ha sido la entrevista al completo. Quizás hay algo que se repita a lo que te hemos preguntado, pero ya te digo, esto está diseñado para que lo respondas en una palabra, ¿vale? Preguntas y respuestas rápidas con Alfonso Herrero, jugador del Málaga Club de Fútbol, aquí en el Once Ideal. Un adjetivo para definirte como futbolista. Trabajador. Un referente bajo palos. Iker Casillas. Un pasatiempo o hobby más allá del fútbol.
pasar tiempo con mi familia y con mi hija. Un partido que haya marcado tu carrera. El partido contra el Nastic. La parada que más recuerdas. La parada contra el Córdoba, en la Rosaleda. Un sueño por cumplir en lo deportivo. No era el Málaga donde se merece. Y ahora unas preguntas de tus compañeros en el vestuario del Málaga. ¿Con qué jugador te irías de vacaciones? Con Nelson. ¿A quién le dejarías que te eligiera un outfit? ¿Qué me? Eligiera un outfit, la forma de cómo vestirte, alguien del vestuario. Se le dejaría si me tiene que poner a su rollo un día a Dani Sánchez. ¿A quién le dejarías las llaves de tu casa? A Man. ¿Con quién te irías de fiesta? Con Dani, por ejemplo, también. ¿Con quién compartirías piso? ¿Quién compartiría piso? Con Murillo, mi compañero de habitación. ¿Con quién montarías un negocio? Con Víctor. ¿Vale? Y ya está para terminar, Alfonso, aquí ya te puedes extender lo que quieras porque sí que es ya lo último para terminar la entrevista. Un mensaje para la afición del Málaga. Les tienes aquí escuchándote, dile lo que quieras. Bueno, primero que muchas gracias por el apoyo de todo este tiempo desde que llevo aquí y sobre todo recalcar que somos lo que somos gracias a la unión, a ese trabajo que hemos hecho yo creo todos los que estamos en el verde, ¿no? Y que estamos en el club, pero que sin nuestra gente al final esto se caería, así que sigamos todos a una, que es lo más importante para nosotros y que devolvamos al Málaga donde tiene que estar. Perfecto, pues esto ha sido la entrevista. Ya antes de despedir, Eloy te quiere compartir una última inquietud personal entre nosotros. Guille y yo tenemos una guerra interna, porque él siempre antes de los partidos, nosotros bueno, venimos acreditados, si no los vemos desde casa, él siempre me pregunta si firmo el empate. Y yo soy de no firmar el empate nunca. Yo creo que este equipo le puede ganar a cualquiera y puede perder contra cualquiera también. Entonces quiero o ponerte de mi lado o que me hundas por este debate. ¿Tú eres de firmar empate o crees que no se puede firmar empate? Un momento por recalcar solamente que aquí parece que quiere jugar para la película. Yo lo firmo según el contexto, claro, según el partido, según el rival, no siempre. Pues yo no, yo soy más como yo la verdad, yo ya te digo, yo soy o sea, tengo los pies en el suelo, pero soy hiper ambicioso. Sí. Y yo siempre que jugamos un partido, vamos por la victoria. Luego, una vez que estás dentro del campo, ahí ya pasan cosas que te dicen si el empate puede llegar a ser bueno en un partido. Pero de primeras, antes de que empiece a rodar el balón, 100% a por la victoria. Vale. Es que los buenos no entendemos. Bueno, estaba claro, estaba claro. Así que nada, hasta aquí nuestra entrevista de hoy, entrevista exclusiva con Alfonso Herrero, aquí desde el Estadio de la Rosaleda, en el Once Ideal. Alfonso, muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad. Gracias a ti también por acompañarnos, Eloy. Muchas gracias a vosotros dos, sobre todo a Alfonso, por pasarse aquí un rato con nosotros. Ya lo he dicho cuando no estabas, yo creo que tú te sales también un poco a veces del estereotipo de futbolista que hay, porque tienes inquietudes, te ves una persona que bueno, que no digo que los futbolistas no, yo creo que más o menos la idea que hay preconcebida en la cabeza de la gente, y te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí. Bueno, pues agradecer por supuesto a todos los patrocinadores del Once Ideal, a la gente que nos acompaña en el chat y por supuesto al Málaga que nos ha cedido esta instalación, este sitio tan chulo y que nos permite hacer este tipo de cosas que la verdad que para nosotros son un paso importante. Sí, eso también quería agradecer personalmente desde aquí, desde el Once Ideal, al Departamento de Comunicación del Málaga Club de Fútbol, por permitirnos esta entrevista y por también cedernos este espacio privilegiado del Estadio de la Rosaleda para tener hoy aquí con nosotros de forma exclusiva al capitán del Málaga, Alfonso Herrero, en el Once Ideal. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un abrazo, chao.